Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a este ciclo de entrevistas y con un capítulo muy particular. Estábamos hablando desde el día de ayer acerca de lo que significa poder aplicar la fórmula de movilidad jubilatoria en los términos en los cuales lo tenía contemplado la anterior legislación. Hubo un DNU del presidente, que es específicamente el 542-2020, que suspendió esta posibilidad, y entonces sí, ya ahora nos encontramos, una vez vencido el plazo de ese DNU, en una instancia, en un interregno, en una transición, donde se debe encontrar una solución a este tema, pero la que fundamentalmente quienes están preocupados son los jubilados. Por este motivo estamos llamando prácticamente un referente de la opinión en materia previsional, como lo es el doctor Cristian D'Alessandro, a quien ya le damos la bienvenida, y con esta bienvenida va la pregunta, queda este interrogante. ¿Qué está pasando, Cristian, con esto? Bueno, a ver, la situación de los jubilados es compleja, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta todo un panorama. Y ese panorama no podemos dejarlo librado a una particularidad. A ver, hoy por hoy tenemos una movilidad que está suspendida desde diciembre y que iba a estar aplicada esta suspensión por 6 meses, los aumentos de marzo y los aumentos de junio. Sí. Claramente el presidente ha firmado un decreto en los cuales los jubilados han perdido en relación a la fórmula suspendida, la fórmula del gobierno de Macri. Del 2018, Ahora, sí. entonces, esto es claro y es objetivo, ¿no? Lo que ya estaba devengado, los jubilados lo perdieron, o perdieron parte. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que se calculaba con la fórmula suspendida era un rezago de 6 meses del desfase entre lo que la inflación de 6 meses anteriores a lo que se aplica en marzo o junio. Esto es objetivo y esto lamentablemente es así. Ahora bien, también hay que tomar el contexto en que se pone y donde estamos parados hoy. Hoy tenemos dos situaciones muy complicadas. Primero y principal, desde el 8 de diciembre, 7 de diciembre, últimos días del gobierno de Macri, sí, el gobierno Macri en sí, quitó sistemáticamente los fondos del ANSES, los desguazó al ANSES, dejando el fondo de todos nosotros, el fondo de garantía de sustentabilidad, el fondo de los trabajadores y de los jubilados, ese fondo que hoy debiera ser el artífice del pago de jubilaciones y prestaciones de la seguridad social efectivo, lamentablemente quedó un 70% de esa composición del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con papeles pintados. Esto significa que en vez de tener plata, ese fondo tiene paga a Dios, ¿no? Tiene diferentes cosas de imposible capitalización. Por lo que el sistema de seguridad social, así como lo dejó Macri, en particular el de las jubilaciones y pensiones, está destruido. Ahora bien, eso no invalida que entre marzo y junio, bien, entre marzo y junio los jubilados tenían que cobrar respecto de la fórmula que ya venían cobrando, que era el 70% de la inflación. Si tomamos en cuenta la inflación, que era la fórmula suspendida hoy, tenemos que tener en cuenta que lo que quería Macri era pulverizar la inflación. Y le salió el tiro por la culata. Claro. Lejos de tener una inflación reducida, tuvimos una inflación galopante. Por lo que la fórmula previsional atada a la inflación, lamentablemente, sí, es verdad, los jubilados ganaban, que en realidad no ganaban nada, porque también es un desfase de una inflación pasada, pero como sociedad perdemos todo. Entonces tenemos dos puntos. 70% de los fondos de los jubilados que no están destinados para los jubilados son papeles necesitados. Vamos a decirlo, a ver, y recordarlo incluso para aquel que quiera informarse, porque recordemos, Cristian, vos lo denunciabas permanentemente, lo hemos charlado en varias oportunidades, y sabíamos del destino que le había dado el macrismo
al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Específicamente, ¿con qué papeles? Sabemos que tomaron deuda. Públicos, Sí, títulos públicos que el mismo Estado no puede pagarlos, préstamos a empresas amigas, ¿bien? Ventas de acciones. Todo eso está investigado por la justicia, ¿eh? Hay una fiscalía, un juez que está interviniendo e investigando todo ese accionar, a mi criterio, malicioso, doloso, con que se pulverizó el Fondo de Garantía. Por el otro lado, tenemos una inflación que, recordemos que para Macri era un trámite eliminar la inflación, y le salió el tiro en los pies. Entonces, una fórmula previsional que estaba atada en la inflación, lejos de poder cumplirse, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yo, así como digo que los jubilados en marzo y junio tenían que tener la fórmula, el aumento conforme la fórmula ya devengada, o sea, la fórmula suspendida, y me mostré muy crítico con esta situación, también tengo que ponderar esto, ¿no? Una inflación galopante donde lamentablemente no hay recursos. O sea que el fondo o la masa de dinero que podía o podría haberle dado una solución a los jubilados para que incluso hoy no perciban ese 3% menos, no está, no existía. A diciembre lo único que había allí eran papeles de la deuda. Tal cual, tal cual. Bien. Y por otro lado, la inflación. Esta inflación donde le daba una cifra a los jubilados interesante, y debía haberle dado una cifra interesante, pero ¿a costa de qué? A costa del sacrificio de ellos mismos, de los jubilados y de toda la sociedad. Cuando se sancionó la ley de movilidad, yo dije que de la única forma que ganaban los jubilados era si había una inflación galopante. Y cuando yo lo planteé, ni pensábamos que iba a ser una inflación galopante como la hubo. Sí. Pero ganaban los jubilados, pero todos perdíamos como sociedad. Y de hecho perdimos como sociedad, porque el sueldo, la plata no nos alcanza. Pero eso no quita, y vuelvo a insistir, que los jubilados tenían que cobrarlo de devengado, marzo y junio. Claro. ¿Qué sucede? Vamos al contexto 2020. La aparición de este maldito virus, la pandemia, no sé si se cortó. No, te estoy escuchando. Yo te vi como cortado. La pandemia, el coronavirus. Lo que provocó el coronavirus es un destino de fondos, de recursos del Estado, o sea, de todos nosotros, que tienen que ser destinados hoy a otros sectores que también lo necesitan. Sí, claro. Y tenemos el pago del ingreso familiar de emergencia, 9 millones de nuevos beneficiarios por esta hecatombe sanitaria que se ocasionó. El pago de las ATR, bien, pago de los sueldos de muchos trabajadores cuyas empresas no pueden pagar el sueldo. Por ende, también tenemos que ser respetuosos, tenemos que ver que los fondos son finitos, son chiquitos, y que las necesidades son grandes. Por lo que los jubilados, que si bien perdieron, sobre todo yo soy crítico de marzo y junio, también tengo que pensar que el Estado no puede sacar de todos lados si no hay recaudación, si dejaron papeles pintados en las arcas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, si la mano de obra hoy prácticamente ya sumada a la desocupación terrible que nos dejó Macri, esta pandemia que no solo está afectando a la Argentina, sino al mundo. Si ustedes ven los datos de Europa y en particular de España, está pasando lo mismo, y supuestamente Europa es el primer mundo, que nosotros está pasando lo mismo. Entonces nosotros tenemos que también ser consecuentes con una realidad que no estaba en la previsión. Y que el gobierno, ya hay que aclarar también una cosa, cuando suspendió esta ley de movilidad por 6 meses, tampoco tenía planteado esta hecatombe sanitaria. Pero bueno, surge. Entonces también tenemos que pensar que hoy tenemos que destinar parte de los recursos a los que hoy también necesitan, porque si no, tampoco es para todo. Ahora, ¿qué hay que hacer?
yo, si tuviese que hoy asesorar al gobierno, no hubiese implementado un decreto suspendiendo nuevamente por 6 meses. Directamente hubiese largado una ley de movilidad. Una ley de movilidad que no la pudieron hacer, una ley de movilidad que no la pudieron hacer por todo porque está paralizado el país prácticamente y el Congreso funcionó relativamente poco, pero funcionó, pero hubiese tratado de establecer más que un decreto, una fórmula, darla por decreto, pero una fórmula. Se entiende. Y si te gusta, se aprueba en el Congreso, y si no te gusta, bueno, veremos que después en los tribunales se discuta si es verdad o no que esa fórmula le da más o menos a los jubilados de acá al futuro. Claro, No porque publicado mientras el tanto, decreto, Cristian, vos porque sabés que yo había consultado al referente, a quien mejor dicho fue el autor del proyecto de Juntos por el Cambio, el diputado Alejandro Cacache, que decía de que en esta transición, bueno, se tendría que recomponer de alguna manera, pero no nos decía esto que nos estás diciendo vos, que si se trataba de un decreto, al menos que sea una fórmula, que iba a dar mucha más previsibilidad, por lo que vos me decís, una buena idea, que podrá ser discutible, pero que mientras tanto había una regla de juego clara para todos. Hoy claro, la salida judicial se extiende mucho en el tiempo. La posibilidad de aprobación de una nueva ley se extiende mucho más en el tiempo porque se está funcionando en forma remota. Y la posibilidad del Ejecutivo de transformarlo en esta alternativa, que es lo que vos nos está manifestando, nos parece un poco más plausible, más allá de que todo puede ser discutido en sede judicial, ¿no? por supuesto. A ver, yo si hubiese tenido que asesorar al gobierno hoy, no estoy en la asesoría previsional, no lo estoy. Sí, Pero yo hubiese partido de darle una previsión, por lo menos, evaluando la restitución de la vieja ley de movilidad que tuvimos hasta que gobernó Macri. Es claro, decir, si queremos poner un título, la ley que sancionó el gobierno de Cristina. sí, Yo hubiese puesto esto, con una variante, porque hay que traerla al contexto de hoy. Esa sí, variante, a diferencia de la ley que tuvimos en el gobierno de Cristina, para poner un título, ¿no? se Simplemente para poner entiende. un título y que la gente pueda identificarla, tenía un aumento semestral cada seis Sí, meses. Y la realidad que indica hoy es que tenemos aumentos trimestrales, claro, marzo, junio, septiembre y diciembre. Bueno, hubiese puesto a los técnicos, a los actuarios económicos y financieros y sociales para ver cómo podíamos hacer para que ese aumento que antes se daba cada 6 meses, ahora podamos tenerlo cada 3. Entonces, restituir la fórmula anterior nos va a dar previsión, nos va a dejar prever para nuestros jubilados y pensionados. Entonces, yo hubiese hecho eso. Si en definitiva, yo creo, y esto es una opinión subjetiva, yo creo que se va a terminar restituyendo la fórmula anterior, con alguna variante. La fórmula anterior, digo, la fórmula que tuvimos desde el 2008 hasta que el gobierno de Macri la claro, derogó. ¿Bien? Se va a terminar sancionando esa, porque esa era una verdadera ley de movilidad. Esa claro. era la que daba la garantía y la previsión de lo que los jubilados iban a cobrar con respecto a la recaudación previsional y los ingresos que tenía el Estado para con la seguridad social. Entonces, Claro, eso le da garantía. Ahora, y con esto redondeo, sí, lo que diga el diputado Cacache me tiene sin cuidado. Porque el diputado Cacache, primero que está ahí, yo la verdad que no conozco los méritos para estar ahí y hablar de la previsión social, más que sí estuvo en ANSES como titular de una UDAI y algo ujú, tengo de ese sentido, pero no, me tiene sin cuidado. ¿Saben por qué? Porque ellos fueron funcionales a todo lo que está pasando. Entonces, el gobierno de Macri, con el diputado Cacache y todos los que hoy vociferan, fueron los responsables de esta crisis jubilatoria que tenemos en el día de hoy. perfecto.
Perfecto. Quedó bastante claro desde ya. Bienvenido a este aporte, es muy interesante. Te quiero agradecer el hecho de que hayas participado con nosotros y habernos prestado esta visión bastante integral y completa, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo en el mundo previsional. Y dejar de alguna manera ya la invitación para que la semana que viene o la próxima, en tanto y en cuanto se produzcan novedades respecto del tema, estemos charlando y teniendo tu opinión aquí en este ciclo de entrevistas en un capítulo, ¿no?, en un nuevo capítulo donde la materia previsional va a ser infaltable. ¿Puede ser, Cristian? Sí, claro, cómo no. La situación nos indica que estamos en un momento muy complicado, Sí, claro. social, económico y político, producto de algo que no estaba en los planes de nadie, que es este maldito virus del coronavirus. Perfecto. Esto nos hace reformular lo que teníamos en vista hasta el 19 de diciembre. Del Bien, 19 de diciembre, no, 19 de marzo. Del 20 de bien. marzo en adelante, las cosas cambiaron y uno también tiene que ir cambiando y evolucionando en el pensamiento, más allá de que yo considero que a los jubilados no hay que atropellarlos. Porque Seguro. Cristian, yo desde ya te agradezco el tiempo, se nos terminó a nosotros. Te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto y gracias por participar en este ciclo. un abrazo, hasta luego. Otro para vos. Bueno, lo escuchábamos al doctor Cristian D'Alessandro con su opinión respecto de estas iniciativas que había tomado Juntos por el Cambio sobre un DNU que extendió el plazo donde se regula la fórmula previsional, que no es una fórmula, sino que una aplicación prácticamente directa que se establece a través del Ejecutivo y en el cual empiezan a aparecer distintas voces impugnando uno u otra modalidad adoptada, sea por el Ejecutivo o por la oposición. Así que bueno, te damos las gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas en un capítulo que tuvo que cubierta la materia previsional y desde ya te agradecemos que sigas acompañándonos en el canal del diario Digital Conclusión. Chau, hasta luego.